¿Qué pasaría si todas las veces que te ignoraron no hubieran sido una condena, sino una preparación secreta? ¿Qué pasaría si cada burla, cada puerta cerrada, cada mirada de desprecio y cada silencio que recibiste hubiera estado acumulando dentro de ti una fuerza que otros no podían ver? Hay un poder que rara vez se enseña. No pertenece a los más visibles, ni a los más aplaudidos, ni a los que nacieron rodeados de ventaja. Es un poder más silencioso, más profundo y más peligroso para el mundo ordinario. Es el poder de los subestimados. Aquellos a quienes nadie tomó en serio aprendieron a observar. Aquellos que fueron rechazados aprendieron a resistir. Aquellos que fueron ignorados aprendieron a construir en silencio. Aquellos que fueron humillados aprendieron a transformar dolor en energía. Y cuando esa energía despierta, la realidad empieza a cambiar. Este audiolibro revela el poder prohibido de quienes fueron subestimados para alterar su destino, reescribir su identidad y mover las fuerzas invisibles que organizan su mundo. No se trata de venganza. No se trata de demostrar desde la herida. Se trata de algo mucho más elevado. Convertir la invisibilidad en visión, el rechazo en dirección y la soledad en una cámara secreta de transformación. Si alguna vez sentiste que nadie creía en ti, escucha con atención. Si alguna vez fuiste tratado como menos, escucha con el corazón abierto. Si alguna vez te dijeron que no eras suficiente, este mensaje puede despertar algo que llevaba años dormido dentro de ti. Antes de comenzar, comenta: mi poder estaba oculto, no perdido. Que esa frase sea una señal para tu mente, para tu historia y para el universo, porque tal vez no eras débil, tal vez solo estabas siendo preparado en silencio. Introducción. El secreto que nace en la sombra. En las antiguas escuelas del misterio se decía que la fuerza más peligrosa no era la que se mostraba al mundo con ruido, sino la que crecía en silencio bajo capas de aparente derrota. Los maestros observaban a los discípulos que llegaban llenos de orgullo y promesas. Algunos hablaban de grandeza, de destino, de poder, de reconocimiento. Pero los sabios no se impresionaban fácilmente. Sabían que muchos de los que gritan poder todavía no han sido probados por la sombra. En cambio, prestaban atención a los callados, a los que llegaban con cicatrices invisibles, a los que habían aprendido a escuchar antes de hablar, a los que no buscaban impresionar, porque la vida ya los había obligado a enfrentarse con su propia profundidad. En ellos, decían los antiguos, podía nacer una fuerza diferente. El subestimado no siempre sabe que está siendo entrenado. Cuando alguien te ignora, algo dentro de ti aprende a sostenerse sin aplauso. Cuando alguien se burla de ti, algo dentro de ti aprende a decidir si esa voz tendrá autoridad. Cuando una puerta se cierra, algo dentro de ti aprende a buscar pasajes ocultos. Cuando nadie cree en tu visión, algo dentro de ti aprende a verla con más claridad. El mundo común llama a esto dificultad. Los sabios lo llamaban iniciación. La mayoría de las personas visibles dependen demasiado de la mirada externa. Necesitan aprobación para avanzar. Necesitan aplausos para sentirse reales. Necesitan permiso para existir con fuerza. Pero los subestimados, si despiertan correctamente, desarrollan un poder más profundo. Aprenden a moverse sin ser vistos. Aprenden a crecer sin testigos. Aprenden a escuchar una voz interna más antigua que la opinión de la multitud. Este es el primer secreto. Quien fue ignorado puede volverse inmune al ruido. No desde la amargura, sino desde la soberanía. Porque llega un momento en que la persona subestimada comprende que la opinión de otros no era una sentencia. Era apenas una sombra proyectada por sus propias limitaciones. Quienes no podían verte no necesariamente tenían razón, tal vez solo carecían de visión. Durante años, quizá cargaste frases como piedras. No vas a poder, no eres suficiente, no tienes talento, eso no es para ti, sé realista, nadie te va a tomar en serio. Ya es tarde. Otros son mejores. Pero estas frases, repetidas por otros o por tu propia mente, no son leyes. Son hechizos verbales, y un hechizo solo conserva poder mientras lo aceptas como verdad. El poder prohibido de los subestimados empieza cuando rompes el hechizo.
No necesitas que el pasado te pida disculpas para liberarte. No necesitas que quienes te ignoraron finalmente reconozcan tu valor. No necesitas regresar a cada lugar donde fuiste humillado para exigir justicia emocional. Puedes hacer algo más poderoso. Puedes retirar tu energía de la herida y convertirla en dirección. Este audiolibro no te enseñará a odiar a quienes te subestimaron. El odio sigue siendo una cadena. La verdadera alteración de la realidad ocurre cuando dejas de organizar tu vida alrededor de quienes no supieron verte. Cuando el centro vuelve a ti. Cuando tu atención deja de alimentar la herida y empieza a alimentar la visión. La realidad cambia cuando cambia la identidad que la interpreta. Una persona que se siente derrotada ve pruebas de derrota en todas partes. Una persona que se siente rechazada interpreta cada silencio como abandono. Una persona que se siente incapaz transforma cada obstáculo en confirmación de su límite. Pero una persona que despierta su poder oculto ve de otra manera. El rechazo se convierte en filtro. La demora se convierte en preparación. La soledad se convierte en laboratorio. La crítica se convierte en información. La invisibilidad se convierte en ventaja. Esta es la alquimia de los subestimados. El mundo cree que no estás avanzando porque no haces ruido. Pero en silencio puedes estar reconstruyendo tu mente. El mundo cree que no tienes poder porque no lo exhibes. Pero el poder más real no siempre necesita testigos. El mundo cree que perdiste porque te vio caer. Pero no sabe lo que despertó dentro de ti cuando tocaste el suelo. Hay una forma de alterar la realidad que no consiste en negar lo que ocurre. Consiste en cambiar el lugar desde donde respondes. Cuando dejas de reaccionar como la versión herida y empiezas a actuar como la versión elegida, el campo completo de tu vida se reorganiza. Tus decisiones cambian, tu mirada cambia, tus límites cambian, tus hábitos cambian, tus palabras cambian. Y con el tiempo, aquello que parecía destino fijo empieza a moverse. Este es el poder prohibido, no permitir que el mundo externo tenga la última palabra sobre tu identidad. A partir de este momento, escucha cada capítulo como si fuera una llave. Algunas abrirán recuerdos, otras abrirán rabia, otras abrirán claridad. No huyas de lo que se mueva dentro de ti. La transformación real no siempre llega como paz inmediata. A veces primero llega como una verdad incómoda. Has estado viviendo demasiado tiempo bajo una definición ajena. Hoy comienza la recuperación de tu nombre interno. No el nombre que otros pronunciaron con burla. No el nombre que tu miedo escribió en secreto. No el nombre de la versión que se escondió para no ser herida. Tu nombre verdadero. El de alguien que fue subestimado, pero no destruido. Alguien que fue ignorado, pero no borrado. Alguien que fue herido, pero no terminado. Alguien que todavía puede alterar su realidad desde adentro hacia afuera. Comencemos. Capítulo 1. El niño al que nadie escuchaba. En un pequeño pueblo rodeado de colinas vivía un niño llamado Mateo. No era el más fuerte, ni el más alto, ni el más ruidoso. Cuando los adultos hablaban, rara vez le preguntaban qué pensaba. Cuando los otros niños escogían equipos para jugar, él quedaba casi siempre al final. No porque fuera incapaz, sino porque nadie se detenía a mirarlo de verdad. Al principio, Mateo sufría en silencio. Cada vez que lo ignoraban, sentía que algo dentro de él se hacía más pequeño. Pero con el tiempo ocurrió algo extraño. Al no ser llamado al centro, empezó a observar desde los bordes. Observaba quién mentía, quién fingía, quién tenía miedo, quién buscaba aprobación. Observaba cómo los fuertes se cansaban de sostener su imagen y cómo los populares temían perder su lugar. Un día llegó al pueblo un anciano viajero que reparaba relojes. Mientras todos los niños jugaban, Mateo se sentó cerca de él y observó sus manos. El anciano notó su atención. «Tú ves lo que otros pasan por alto», dijo. Mateo se sorprendió. Nadie le había dicho algo así. «Solo miro», respondió. «No, muchos miran, pocos ven». Aquella frase fue la primera semilla de su poder. Los subestimados suelen desarrollar una habilidad secreta, la observación profunda.
Mientras otros están ocupados siendo vistos, ellos aprenden a ver. Mientras otros gastan energía sosteniendo una imagen, ellos estudian los patrones invisibles de la vida. Esta capacidad se vuelve una ventaja cuando despierta con conciencia. Ser ignorado duele, pero también puede entrenar una percepción fina. La pregunta es si usarás esa percepción para alimentar resentimiento o para leer la realidad con sabiduría. El poder prohibido comienza cuando dejas de decir «nadie me ve» y empiezas a preguntar «¿qué estoy viendo yo que otros no ven?». Hoy recuerda una etapa en la que te sentiste ignorado. No entres allí solo para sufrir. Entra como investigador de tu alma. Pregúntate, ¿qué aprendí a observar desde ese lugar? ¿Qué señales detecto hoy con más facilidad porque alguna vez estuve en silencio? ¿Qué sensibilidad nació en mí por no haber sido escuchado? Coloca una mano en el pecho y repite. Mi invisibilidad no fue mi final, fue una escuela secreta de percepción. Ahora uso lo que vi para caminar con sabiduría. Mateo no dejó de ser silencioso de inmediato. Pero desde aquel día ya no confundió su silencio con vacío. Dentro de él había ojos despiertos. Capítulo 2. La piedra bajo el río. En las montañas había un río conocido por su corriente fuerte. Durante la época de lluvias arrastraba ramas, hojas y tierra. A simple vista, parecía que nada podía resistir su fuerza, pero bajo el agua, una piedra grande permanecía firme año tras año. Nadie la aplaudía, nadie la veía. Sin embargo, era ella quien dividía la corriente y cambiaba la forma del cauce. Así son muchos subestimados. No aparecen en el centro de la escena, pero su presencia silenciosa altera el flujo de lo que ocurre. Son los que sostienen familias, ideas, proyectos, grupos, sueños. A veces no reciben reconocimiento, pero sin ellos algo esencial se derrumbaría. El problema es que muchos olvidan su propia firmeza, porque el mundo solo celebra lo visible. Creen que si nadie los nota, no importan. Pero la realidad no se mueve solo por lo que se ve, también se mueve por lo que permanece. La piedra bajo el río enseña una ley. No todo poder necesita exposición para ejercer influencia. Tal vez has confundido discreción con insignificancia. Tal vez has pensado que por no estar en el escenario no tienes impacto. Pero piensa en todas las veces que tu paciencia evitó un conflicto, que tu trabajo silencioso permitió que algo continuara, que tu presencia sostuvo a alguien que no sabía cómo agradecerte. Eso también es poder. El subestimado altera la realidad cuando reconoce el valor de su firmeza. Ya no actúa para ser visto, sino desde la conciencia de que su energía cuenta. Eso cambia la forma en que camina, habla y decide. Hoy escribe 3 formas en que has sostenido algo o a alguien sin reconocimiento. No lo hagas para alimentar dolor, hazlo para recuperar evidencia de tu fuerza. Luego di, aunque no siempre fui visto, mi presencia tuvo peso. Aunque no siempre fui celebrado, mi energía movió corrientes. Reconozco mi influencia silenciosa. La piedra no necesita salir del río para probar que existe. El agua misma cambia de dirección al encontrarla. Capítulo 3. La risa que se volvió combustible. Clara tenía una libreta donde escribía ideas. Desde adolescente soñaba con crear algo propio, algo que ayudara a otros y le permitiera vivir con libertad. Un día cometió el error de mostrar sus notas a personas que no sabían cuidar sueños. Se rieron. Uno le dijo que era demasiado ingenua. Otro le dijo que no tenía la personalidad necesaria. Una amiga le aconsejó que mejor buscara algo seguro. Clara cerró la libreta y no volvió a escribir durante meses. Pero una noche, mientras ordenaba su cuarto, encontró aquella libreta. Al abrirla, vio las marcas de sus dedos en las páginas, pequeñas manchas de tinta, frases incompletas. Sintió tristeza, pero también algo nuevo, una rabia limpia. No una rabia que quería destruir, sino una energía que decía, ¿por qué entregué mi visión a personas que no podían verla? Esa noche volvió a escribir. La risa ajena puede convertirse en veneno o en combustible. Se convierte en veneno cuando la tragas como verdad. Se convierte en combustible cuando la transformas en disciplina silenciosa. Los subestimados no necesitan negar que dolió. Necesitan decidir qué hará ese dolor dentro de ellos.
El poder prohibido no consiste en decir no me importa nada. Claro que importa, somos humanos, pero hay una diferencia entre sentir el golpe y construir una casa alrededor del golpe. La burla debe ser una estación, no un domicilio. Si alguien se rió de tu sueño, pregúntate, ¿esa persona tenía la visión, la experiencia, el amor y la sabiduría necesarios para evaluar mi destino? Muchas veces sufrimos porque convertimos en jueces a quienes ni siquiera han sido buenos testigos. Hoy recupera una idea que abandonaste por una burla, una crítica o una mirada de desprecio. No tienes que convertirla de inmediato en un gran proyecto. Solo vuelve a mirarla. Pregúntale, ¿todavía hay vida en ti? Si la hay, escribe una pequeña acción para honrarla. Repite, la risa que intentó apagarme se convierte en fuego interior. No entrego mi visión a ojos que no saben verla. Clara no anunció su regreso. No discutió con quienes se burlaron. Solo escribió. Y cada página nueva fue una forma de alterar la realidad que otros habían querido imponerle. Capítulo 4. El cuarto cerrado. En una casa antigua, había un cuarto que permanecía cerrado desde hacía años. Nadie hablaba mucho de él. Decían que estaba vacío, que no servía, que era mejor dejarlo así. Un joven llamado Daniel, que vivía allí con su familia, siempre sintió curiosidad. Una tarde encontró la llave en una caja de madera y abrió la puerta. El cuarto estaba lleno de polvo, pero también de objetos valiosos, herramientas, libros, telas, mapas, instrumentos. No estaba vacío. Solo había sido olvidado. Daniel comprendió que algo parecido ocurría dentro de él. Había cerrado partes de sí mismo porque otros las habían despreciado. Su sensibilidad, su imaginación, su manera distinta de pensar, su deseo de crear, su capacidad de sentir profundamente. Había llamado debilidad a habitaciones internas que en realidad guardaban tesoros. Los subestimados suelen cerrar cuartos dentro de su propia alma. Dejan de cantar porque alguien criticó su voz. Dejan de hablar porque alguien ridiculizó sus ideas. Dejan de intentar porque una vez los hicieron sentir torpes. Dejan de soñar porque el mundo llamó exageración a su visión. Pero lo cerrado no siempre está muerto. A veces solo espera la llave. El poder prohibido requiere recuperar habitaciones internas. No puedes alterar tu realidad usando solo la parte de ti que otros aprobaron. Necesitas reunir tus fragmentos. Tu rareza, tu sensibilidad, tu profundidad, tu intensidad, tu historia, tu creatividad. Todo lo que escondiste por vergüenza puede convertirse en herramienta. Haz este ejercicio. Escribe, partes de mí que cerré para ser aceptado. Luego deja que aparezcan respuestas. Quizá escribas, mi voz, mi estilo, mi ambición, mi ternura, mi fe, mi intuición, mi humor, mi deseo de liderar, mi manera de crear. Después elige una de esas partes y haz algo pequeño para abrir la puerta. Si cerraste tu voz, graba un audio. Si cerraste tu creatividad, dibuja. Si cerraste tu ambición, escribe una meta. Si cerraste tu intuición, siéntate en silencio y escúchala. Repite, no estaba vacío, estaba cerrado. Hoy recupero una habitación de mi poder. Daniel pasó semanas limpiando aquel cuarto. No todo servía, pero mucho sí. Y mientras ordenaba los objetos antiguos, sintió que también ordenaba su destino. Capítulo 5. El veneno de querer demostrar. Al despertar su fuerza, muchos subestimados caen en una trampa. Querer demostrar. Quieren que todos los que dudaron se arrepientan. Quieren que cada logro sea una flecha. Quieren que el éxito sea una escena donde los antiguos jueces bajen la mirada. Así le ocurrió a Julián. Durante años fue tratado como alguien común, sin talento especial. Cuando empezó a prosperar, su motivación principal no era crear una vida plena, sino demostrar que los demás estaban equivocados. Al principio, esa energía lo impulsó. Trabajó más, aprendió más, avanzó, pero con el tiempo se sintió esclavo de las mismas personas que decía haber superado. Cada logro necesitaba testigos. Cada paso buscaba una reacción. Su libertad seguía dependiendo de quienes no lo habían visto. Una noche, mirando sus reconocimientos, se preguntó,
Si ellos desaparecieran de mi mente, ¿yo seguiría queriendo esto? Esa pregunta lo liberó. Demostrar puede encenderte, pero no debe gobernarte. Si construyes tu vida solo para responder a quienes te subestimaron, ellos siguen siendo el centro oculto de tu destino. Eso no es poder, es dependencia disfrazada de victoria. El poder prohibido madura cuando tu energía deja de decir mírenme y empieza a decir esto soy. Ya no creas para vengarte. Creas porque tu alma necesita expandirse. Ya no prosperas para humillar. Prosperas porque la vida dentro de ti pide orden, belleza y expresión. Ya no avanzas para que otros sufran. Avanzas porque quedarte pequeño sería traicionarte. Haz una revisión honesta. Pregúntate, ¿qué estoy haciendo por amor a mi visión? ¿Y qué estoy haciendo para ganar una conversación imaginaria con mi pasado? No juzgues la respuesta, solo observa. Luego declara: retiro mi poder de quienes me subestimaron. Mi vida no será una respuesta a su ceguera. Mi vida será una expresión de mi verdad. Julián no dejó de avanzar. Avanzó mejor. Ya no corría mirando hacia atrás. Y cuando dejó de necesitar que otros se arrepintieran, su realidad se volvió más ligera, más clara y más suya. Capítulo 6. El archivo secreto de las heridas. En una biblioteca escondida existía un archivo donde se guardaban cartas que nadie había enviado. Cartas de niños a padres ausentes, de amantes rechazados, de soñadores burlados, de trabajadores invisibles, de almas cansadas de no ser elegidas. Cada carta contenía dolor, pero también una pista. Una mujer llamada Elena encontró ese archivo en un sueño. En una mesa vio una carta con su nombre. La abrió y leyó todas las frases que había callado durante años. Me dolió que no me defendieran. Me dolió que no creyeran en mí. Me dolió tener que hacerme fuerte antes de tiempo. Me dolió fingir que no importaba. Al terminar, apareció una línea final que ella no había escrito conscientemente. Dentro de cada herida hay una energía esperando dirección. Elena despertó llorando, pero distinta. Muchas personas intentan alterar su realidad negando sus heridas. Se dicen que todo está bien, que ya no duele, que son fuertes. Pero la fuerza real no nace de negar, nace de integrar. Una herida no reconocida sigue filtrando decisiones. Te hace evitar oportunidades, desconfiar de quien te valora, sabotear lo que se acerca, elegir lo familiar aunque duela. El subestimado despierto no vive en la herida, pero tampoco la oculta bajo frases bonitas. La mira, la escucha, extrae su enseñanza. Recupera la energía que quedó atrapada allí. Haz esta práctica en privado. Escribe una carta que no enviarás. Empieza con: me dolió cuando. No filtres, no intentes sonar espiritual. Deja que la verdad salga. Luego, al final escribe: la energía que quedó atrapada en esta herida ahora vuelve a mí como. Completa con palabras como claridad, límites, valentía, compasión, disciplina, visión, voz. Después rompe o guarda la carta, según lo sientas. Lo importante no es el papel, es la recuperación. Repite: no soy mis heridas, soy la conciencia que puede transformarlas. Lo que dolió ya no dirigirá mi destino en secreto. El archivo de Elena no desapareció, pero dejó de ser prisión. Se convirtió en biblioteca. Capítulo 7. El mapa que otros no podían leer. Había un aprendiz llamado Samuel que trabajaba en un taller de navegación. Los capitanes experimentados se burlaban de él porque era lento para responder. Mientras otros opinaban rápido, Samuel observaba los mapas durante mucho tiempo. Parecía inseguro, parecía perdido, pero en realidad veía detalles que los demás pasaban por alto. Una corriente dibujada al margen, una zona de rocas, una estrella marcada con tinta casi borrada. Un día, una tripulación estuvo a punto de tomar una ruta peligrosa. Samuel habló con voz baja: no vayan por allí. Algunos se rieron, pero el maestro del taller le preguntó por qué. Samuel mostró 3 señales pequeñas en el mapa. El maestro palideció.
El joven había visto lo que todos ignoraron. El barco cambió de ruta y se salvó. No todos los subestimados son lentos, algunos son profundos. No todos los callados carecen de ideas. Algunos están construyendo una comprensión más completa. Vivimos en un mundo que premia la respuesta inmediata, la seguridad teatral, la opinión rápida. Pero alterar la realidad requiere algo más raro: lectura de patrones. El subestimado despierto aprende a leer mapas que otros no entienden. Detecta inconsistencias, oportunidades ocultas, ciclos emocionales, señales débiles. Esta habilidad se fortalece cuando deja de avergonzarse de su ritmo. Quizá tú también procesas distinto. Tal vez necesitas observar antes de hablar, sentir antes de decidir, conectar piezas antes de actuar. No conviertas eso en defecto solo porque otros hacen más ruido. La práctica de este capítulo se llama la pausa del mapa. Antes de tomar una decisión importante, no respondas desde presión. Toma una hoja y dibuja 3 columnas: señales, riesgos, oportunidades. Escribe lo que ves, incluso si parece pequeño. Luego espera un momento de silencio antes de elegir. Repite: mi ritmo no es inferior. Mi profundidad es una forma de visión. Leo señales que otros ignoran. Samuel no se volvió arrogante después de salvar el barco. Siguió observando. Pero desde entonces ya no confundió su pausa con debilidad. Entendió que algunos destinos se salvan porque alguien se atrevió a mirar 2 veces. Capítulo 8. El poder de no reaccionar. A Marina le gustaba responder de inmediato cuando la provocaban. Si alguien la menospreciaba, ella contestaba. Si alguien dudaba de ella, explicaba. Si alguien hacía una crítica injusta, gastaba horas defendiendo su valor. Creía que eso era fuerza, pero terminaba agotada, arrastrada por la energía de todos. Un día, su mentora le dijo: cada reacción innecesaria es una moneda de poder que entregas. Marina no lo entendió al principio. Luego empezó a observar. Cada vez que intentaba convencer a alguien que no quería entender, perdía concentración. Cada vez que respondía a una provocación, su mente quedaba atrapada en la escena. Cada vez que se defendía ante personas cerradas, abandonaba su propio camino. El poder prohibido de los subestimados incluye la capacidad de no reaccionar. No por miedo, no por sumisión, sino porque han comprendido que no toda voz merece acceso a su energía. La reacción inmediata mantiene tu realidad atada al estímulo externo. Alguien dice algo y tú te mueves. Alguien te mira mal y tú cambias tu estado. Alguien duda y tú abandonas tu centro. Eso no es libertad. Alterar la realidad exige dominar el intervalo entre estímulo y respuesta. Allí, en ese pequeño espacio, nace tu soberanía. Practica esto. La próxima vez que alguien intente provocarte, respira antes de responder. Pregúntate: ¿responder me acerca a mi visión o solo alimenta el ruido? Si la respuesta no sirve, guarda silencio o responde con brevedad. No expliques tu alma a quien solo busca discutir. Di internamente: no toda provocación merece mi energía. Mi silencio puede ser una puerta cerrada con dignidad. Marina aprendió a elegir sus respuestas. Algunos pensaron que se había vuelto fría. En realidad, se había vuelto libre. Y cuando dejó de reaccionar a todo, tuvo energía para construir lo que sí importaba. Capítulo 9. La identidad que se escribe en secreto. En una ciudad de invierno vivía Andrés, un joven que todos conocían como alguien tímido y poco ambicioso. Esa imagen lo seguía como una sombra. Incluso cuando quería cambiar, los demás lo trataban según su versión antigua. Tú no eres de esos, le decían. Tú siempre has sido tranquilo. No te veo haciendo algo grande. Andrés se dio cuenta de que si esperaba que otros actualizaran su identidad antes de actuar, nunca avanzaría. Así que empezó a escribir en secreto una nueva definición de sí mismo. Cada noche antes de dormir, abría una libreta y completaba esta frase: estoy convirtiéndome en alguien que... Escribía: estoy convirtiéndome en alguien que habla con claridad. Estoy convirtiéndome en alguien que termina lo que empieza. Estoy convirtiéndome en alguien que no pide permiso para crecer.
Estoy convirtiéndome en alguien que sostiene su visión aunque otros no la entiendan. Al principio parecía un juego, pero después de algunas semanas empezó a actuar de manera distinta. No porque los demás hubieran cambiado, sino porque él había empezado a obedecer otra descripción. La identidad es una de las fuerzas más poderosas de la realidad. No actúas según lo que deseas por un momento, actúas según lo que crees ser repetidamente. Por eso, si llevas años diciéndote, soy invisible, soy débil, soy torpe, soy el que no puede, tu conducta tenderá a confirmar esa historia. El subestimado despierto escribe una identidad nueva antes de que el mundo la reconozca. Haz esta práctica durante 21 noches. Escribe 10 veces, estoy convirtiéndome en alguien que... No uses frases vacías, sé específico, alguien que cobra con dignidad, alguien que estudia con disciplina, alguien que cuida su cuerpo, alguien que termina proyectos, alguien que habla sin pedir perdón por existir. Luego elige al día siguiente una acción pequeña que confirme esa identidad. Repite, no necesito que el mundo actualice mi nombre antes que yo. Yo escribo mi identidad desde adentro. Andrés no convenció a todos. Algunos siguieron viéndolo como antes, pero eso dejó de importarle. Una nueva versión había comenzado a responder desde dentro. Capítulo 10. El laboratorio de la soledad. Para muchos, la soledad es castigo. Para los subestimados despiertos, puede convertirse en laboratorio. Allí donde nadie mira, se ensaya la nueva voz. Allí se estudia, allí se ora, allí se llora sin teatro, allí se reconstruye el cuerpo, el carácter y la visión. Isabel pasó una etapa en la que perdió amistades, oportunidades y certezas. Se sintió abandonada, pero poco a poco empezó a usar sus noches de soledad para aprender. Leía, escribía, caminaba, organizaba sus pensamientos. Nadie veía ese proceso, nadie aplaudía, pero algo se estaba formando. Un año después, cuando apareció una oportunidad importante, muchos dijeron que Isabel había cambiado de repente. Ella sonrió. No fue de repente, fue en secreto. La realidad suele mostrar públicamente lo que fue construido privadamente. El problema es que muchas personas desperdician su soledad intentando escapar de ella. Llenan cada silencio con ruido, cada noche con distracción, cada herida con comparación. Pero si aprendes a sentarte en tu propia compañía, la soledad deja de ser una celda y se vuelve taller. No toda soledad es saludable y no debes romantizar el aislamiento. Pero hay temporadas donde la vida te aparta para devolverte a ti mismo. Si usas esa temporada con conciencia, emergerás distinto. Haz de tu soledad un laboratorio. Define 3 prácticas privadas, una para tu mente, una para tu cuerpo y una para tu visión. Para la mente puede ser leer o escribir. Para el cuerpo, caminar o respirar. Para la visión, trabajar en un proyecto pequeño. Hazlo aunque nadie lo sepa. Repite, lo que construyo en secreto hablará por mí en el momento correcto. Mi soledad no me destruye, me entrena. Isabel dejó de preguntar por qué nadie la veía. Empezó a preguntarse qué podía construir mientras nadie miraba, y esa pregunta cambió su destino. Capítulo 11. El idioma de los límites. A los subestimados muchas veces se les enseña a ser accesibles en exceso. Como no quieren perder afecto, dicen sí cuando desean decir no. Como temen ser abandonados, explican demasiado. Como han sido ignorados, aceptan migajas de atención. Pero una realidad nueva no puede construirse con límites viejos. Raúl era conocido como una buena persona. Siempre ayudaba, siempre estaba disponible, siempre aceptaba cambios de último minuto. Pero por dentro estaba cansado y resentido. Un día, al negarse a una petición injusta, sintió miedo. Pensó que todos se irían. Algunos se molestaron, sí, pero otros comenzaron a respetarlo. Descubrió que su bondad no necesitaba autoabandono. Los límites son lenguaje energético. Le dicen al mundo cómo puede acercarse a ti. Si no tienes límites, la realidad se llena de invasiones, demandas y confusión. Luego puedes llamar a eso mala suerte, cuando en realidad tu campo no tiene puertas.
El subestimado altera su realidad cuando aprende a decir no sin culpa excesiva, sí sin resentimiento y espera sin desesperación. Practica frases simples. No puedo comprometerme con eso en este momento. Necesito revisar antes de responder. Eso no funciona para mí. Puedo ayudarte de esta manera, no de aquella. Mi tiempo también necesita respeto. No necesitas justificar cada límite con una novela. La claridad tranquila es suficiente. Repite, mis límites no alejan lo correcto. Mis límites ordenan mi realidad. Raúl perdió algunas demandas, pero recuperó energía. Y con energía recuperada, empezó a construir una vida menos invadida y más verdadera. Capítulo 12. El espejo que dejó de insultar. Cada mañana, Teresa se miraba al espejo y encontraba defectos. Su rostro, su edad, su cuerpo, su historia, su cansancio. Sin saberlo, empezaba el día bajo un hechizo de rechazo. Luego se preguntaba por qué caminaba con inseguridad. Una noche recordó a su abuela, quien decía, «Nunca insultes la casa donde vive tu espíritu». Teresa lloró al comprender que llevaba años insultando esa casa. Decidió cambiar el ritual. Cada mañana se miraba a los ojos y decía una frase. «Hoy no me abandono, nada más». Al principio se sintió falsa, luego se sintió incómoda, después se sintió necesaria. Con el tiempo, esa frase se convirtió en raíz. Los subestimados a menudo interiorizan las voces que los hirieron. Aunque los críticos ya no estén presentes, la mente continúa el trabajo. Te hablas como te hablaron. Te tratas como te trataron, te miras con ojos prestados. Alterar la realidad exige recuperar la mirada. No puedes construir una vida poderosa si cada día empiezas confirmando que eres insuficiente. Haz un ritual de espejo durante 14 días. Mírate a los ojos, no para buscar perfección, sino presencia. Di, hoy no me abandono. Mi valor no depende de la mirada que me faltó. Me trato como alguien que estoy aprendiendo a honrar. No necesitas sentirlo todo al principio. La repetición consciente abre caminos. El espejo, que antes era tribunal, puede convertirse en altar de regreso. Teresa no se volvió invencible, pero dejó de iniciar cada día como enemiga de sí misma. Y esa sola decisión empezó a alterar todo lo que aceptaba, elegía y permitía. Capítulo 13. La puerta cerrada que enseñó dirección. Miguel soñaba con entrar a una institución prestigiosa. Durante meses preparó documentos, entrevistas y pruebas. Cuando recibió el rechazo, sintió que su futuro se apagaba. Durante días no quiso hablar con nadie. La puerta cerrada parecía una sentencia. Un hombre mayor le dijo, «A veces una puerta no se cierra para castigarte, sino para impedir que confundas un pasillo ajeno con tu camino». Miguel no lo entendió de inmediato, pero meses después, al tomar otra ruta, descubrió un campo de trabajo más alineado con su verdadero talento. Si la primera puerta se hubiera abierto, habría entrado en una vida que sonaba admirable, pero no era suya. El rechazo duele porque parece negar nuestro valor. Pero muchas veces no niega el valor, revela dirección. La mente herida interpreta todo no como prueba de insuficiencia. La mente despierta pregunta, ¿qué información trae esto? Los subestimados alteran la realidad cuando dejan de derrumbarse ante cada cierre. No porque sean de piedra, sino porque ya no entregan su destino a una sola puerta. Cuando una puerta se cierre, practica 3 preguntas. ¿Qué parte de esto sí puedo mejorar? ¿Qué parte de esto no dependía de mí? ¿Qué dirección nueva aparece si dejo de mirar solo esta puerta? Luego respira y declara, un rechazo no tiene autoridad para definir mi destino completo. Tomo la enseñanza, recupero mi energía y avanzo. Miguel no agradeció el rechazo de inmediato. Nadie tiene que fingir iluminación instantánea. Pero con el tiempo vio que aquella puerta cerrada le había devuelto una pregunta esencial. ¿Qué camino es realmente mío? Esa pregunta vale más que muchas aprobaciones. Capítulo 14. El arte de ser subestimado en silencio. Había un jugador de ajedrez llamado Omar. En los torneos nadie lo consideraba peligroso.
Vestía sencillo, hablaba poco, no presumía estrategias. Sus rivales lo veían como alguien fácil de vencer. Y esa era su ventaja. Mientras ellos lo subestimaban, él estudiaba sus impulsos. Sabía quién se impacientaba, quién atacaba demasiado pronto, quién se confiaba al tener ventaja. Omar no necesitaba corregir la opinión de todos. Permitía que lo subestimaran mientras preparaba su jugada. Este es un poder refinado, no apresurarte a demostrar lo que eres. La inseguridad quiere revelar todo de inmediato. La sabiduría sabe esperar. No todas las personas merecen acceso anticipado a tu capacidad. A veces ser subestimado te da espacio para crecer sin interferencia. El mundo espera que reacciones cuando te minimiza. Quiere que te expliques, te defiendas, te desesperes. Pero si tú permaneces centrado, la subestimación ajena se convierte en cortina. Detrás de ella puedes entrenar, aprender, construir y moverte con discreción. Esto no significa permitir abuso. Significa no desperdiciar energía corrigiendo cada percepción equivocada. Algunas personas descubrirán quién eres por tus resultados, no por tus argumentos. Repite, no necesito revelar toda mi fuerza antes de tiempo. Mi silencio también puede ser estrategia. Haz una lista de áreas donde has estado intentando convencer demasiado. Luego pregúntate, ¿qué pasaría si dejara de explicar y empezara a construir? Elige una acción silenciosa. Estudiar, practicar, mejorar tu oferta, ordenar tus hábitos, fortalecer tu cuerpo, escribir, ahorrar, crear. Omar ganó muchas partidas antes de que los demás cambiaran su opinión. Para cuando quisieron tomarlo en serio, él ya había aprendido a no depender de eso. Capítulo 15. La herida de no ser elegido. Pocas heridas son tan profundas como la de no ser elegido. No ser elegido por una familia, por un amor, por una oportunidad, por un grupo, por un reconocimiento. La persona empieza a preguntarse, ¿qué me falta? ¿Por qué otros sí? ¿Por qué yo no? Mi Omer está empezando. Laura cargó esa herida durante años. En cada rechazo antiguo veía una prueba de que algo en ella era defectuoso. Aunque lograba cosas, el dolor de no haber sido elegida seguía organizando su manera de amar, trabajar y mostrarse. Un día, en terapia, dijo, «Siento que la vida siempre elige a otros». Su terapeuta respondió, «Quizá tu sanación comienza cuando tú te eliges sin esperar que el pasado vote a favor». Esa frase la sacudió. Ser elegido por otros puede ser hermoso, pero no debe ser el fundamento de tu existencia. Si tu valor depende de ser escogido, vivirás rogando señales de aprobación. El poder prohibido despierta cuando eliges tu vida aunque otros no lo hayan hecho. Elegirte no significa volverte egoísta, significa dejar de abandonarte para convencer a quienes no supieron quedarse. Significa cuidar tu cuerpo, tu tiempo, tus dones y tu voz. Significa dejar de pedir migajas donde tu alma necesita mesa. Haz una práctica, escribe una promesa de elección propia. Empieza así, aunque no siempre fui elegido, hoy yo me elijo para... Completa con acciones concretas. Para cuidarme, para aprender, para terminar lo que empecé, para salir de relaciones donde mendigo, para hablar con verdad, para construir una vida que no dependa de la aprobación de quienes me hirieron. Repite, no esperaré a ser elegido para existir con fuerza. Hoy me elijo, y esa elección altera mi realidad. Laura descubrió que cuando empezó a elegirse, también cambió quién podía acercarse. La vida dejó de encontrar a alguien que mendigaba lugar. Encontró a alguien que estaba aprendiendo a habitar el suyo. Capítulo 16. El fuego sin humo. Hay personas que hacen mucho humo y poco fuego. Anuncian planes, prometen cambios, hablan de grandeza, explican su visión a cualquiera que escuche, pero cuando llega la hora de trabajar, el fuego no sostiene. Los subestimados despiertos aprenden lo contrario, fuego sin humo. Avance sin espectáculo, disciplina sin anuncio, transformación sin necesidad de narrarla a cada paso. Ricardo era conocido por empezar cosas y abandonarlas. Un día decidió no contar su nuevo plan a nadie. No publicó, no prometió, no pidió aprobación. Solo trabajó cada mañana durante 1 hora.
Al cabo de 6 meses, tenía algo real. Cuando finalmente lo mostró, muchos se sorprendieron. ¿Cuándo hiciste todo esto?, preguntaron. Mientras nadie preguntaba, respondió: la energía que usas explicando prematuramente puede ser energía que falta para construir. A veces hablar demasiado de un sueño produce una falsa sensación de avance. Tu mente recibe pequeñas recompensas sociales antes de hacer el trabajo real. Por eso algunos proyectos mueren en conversación. El poder prohibido requiere contención. No todo debe ser anunciado. No todo proceso necesita público. No toda mejora debe ser probada ante los demás. Elige un proyecto o cambio personal y practica 30 días de fuego sin humo. No lo expliques a todo el mundo. No busques validación diaria. Trabaja en silencio. Mide tu avance por acciones, no por aplausos. Cada mañana repite: hoy construyo más de lo que explico. Mi fuego no necesita humo para ser real. Ricardo entendió que el silencio no era falta de ambición, era respeto por la semilla. Y esa semilla, protegida del ruido, por fin tuvo fuerza para crecer. Capítulo 17. La corona invisible. En un antiguo reino existía una tradición secreta. Antes de coronar públicamente a un gobernante, los sabios lo llevaban solo a una cueva durante una noche. Allí no había trono, joyas ni sirvientes, solo silencio. Si al amanecer la persona aún necesitaba que otros le recordaran quién era, no estaba lista. Si podía sostener su dignidad sin adornos, recibía la corona. La verdadera corona primero es invisible. Muchos subestimados esperan que el mundo les entregue símbolos externos para sentirse válidos: cargo, título, dinero, seguidores, aplauso, pareja, reconocimiento. Pero si no desarrollan una corona interna, cualquier símbolo externo se vuelve frágil. Necesitarán defenderlo constantemente. La corona invisible es la dignidad que no depende del escenario. Es saber que tu vida tiene valor, incluso en proceso, incluso sin aplauso, incluso antes del resultado. Esa dignidad altera tu realidad porque cambia lo que aceptas. Una persona sin corona interna acepta cualquier trato con tal de sentirse elegida. Una persona con corona invisible puede ser humilde sin arrastrarse. Practica esto. Siéntate en silencio durante 5 minutos cada mañana. Imagina una luz suave sobre tu cabeza, no como superioridad, sino como recordatorio de dignidad. Respira y repite: no necesito esperar reconocimiento para caminar con dignidad. Mi corona nace dentro. Luego pregúntate: ¿qué decisión tomaría hoy si recordara mi valor? Tal vez dirías no, tal vez pedirías lo justo, tal vez descansarías, tal vez volverías a intentar, tal vez dejarías de perseguir a quien no te ve. La corona invisible no te hace más que otros, te impide vivir como menos. Capítulo 18. El enemigo interno que imita voces conocidas. El enemigo más persistente de un subestimado no siempre está afuera. A veces vive dentro, imitando voces del pasado. Suena como el padre que dudó, el profesor que ridiculizó, la pareja que despreciaba, el amigo que minimizaba, la sociedad que encasillaba. Pero ahora habla con tu propia voz. A Camila le ocurría esto. Cada vez que intentaba avanzar, escuchaba: no eres capaz. Durante años creyó que era su intuición. Hasta que un día se preguntó: ¿esta voz me protege con amor o me encierra con miedo? La respuesta fue clara. Esa voz no era sabiduría, era una grabación antigua. Comenzó a responderle. Cuando la voz decía: vas a fallar, Camila decía: puedo aprender. Cuando decía: se van a reír, respondía: ya sobreviví a la risa antes. Cuando decía: no eres suficiente, respondía: estoy creciendo y eso cuenta. Cuando decía: no lo intentes, respondía: intentar con conciencia es parte de mi libertad. No se trata de pelear con tu mente todo el día. Se trata de reconocer que no toda voz interna merece obediencia. Algunas son ecos, no oráculos. Haz esta práctica. Durante una semana, anota frases internas limitantes. Al lado escribe: ¿de quién parece esta voz? No siempre sabrás la respuesta.
pero muchas veces aparecerá un recuerdo. Luego escribe una respuesta adulta, firme y compasiva. Repite, no obedeceré ecos antiguos como si fueran verdad eterna. Actualizo mi voz interior. Camila no silenció todo miedo, pero dejó de confundirlo con destino. Y cuando la voz interna cambió, sus acciones empezaron a cambiar también. Capítulo 19. El campo que precede a la acción. Antes de que una acción ocurra, hay un campo interno que la prepara. Dos personas pueden decir las mismas palabras, enviar la misma propuesta, tocar la misma puerta, pero una lo hace desde pánico y otra desde claridad. El mundo no siempre responde solo al acto, también responde a la energía que lo sostiene. Víctor buscaba trabajo. En cada entrevista intentaba agradar desesperadamente. Hablaba rápido, se disculpaba demasiado, ocultaba sus logros. Quería ser elegido a toda costa. Después de varios rechazos, decidió trabajar no solo su currículum, sino su estado. Antes de cada entrevista respiraba, recordaba su valor y repetía: no vengo a mendigar, vengo a explorar una colaboración. Sus respuestas cambiaron, su postura cambió, su mirada cambió. No se volvió arrogante, se volvió presente, y esa presencia fue percibida. El poder prohibido de los subestimados no niega la acción, la purifica, porque una acción contaminada de autoabandono puede cerrar puertas que una acción serena abriría. Antes de una acción importante, detente, pregúntate, ¿desde qué estado voy a hacer esto? Si la respuesta es miedo extremo, no canceles necesariamente la acción. Regula primero tu cuerpo. Respira, camina, escribe. Recuerda una evidencia de tu capacidad. Luego actúa. Usa esta frase: mi estado entra conmigo antes que mis palabras. Entro con claridad, dignidad y apertura. Víctor entendió que no solo estaba buscando trabajo, estaba entrenando una nueva manera de ocupar espacio. Y cuando ocupó espacio de forma distinta, la realidad comenzó a responderle de otra manera. Capítulo 20. La realidad como espejo obediente. Los antiguos enseñaban que la realidad no siempre responde a lo que dices querer, sino a lo que aceptas como verdad profunda. Si dices quiero respeto, pero aceptas humillación constante, tu campo está dividido. Si dices quiero prosperar, pero te identificas con la carencia, tu campo está dividido. Si dices quiero ser visto, pero te escondes por miedo, tu campo está dividido. La realidad refleja patrones dominantes, no deseos pasajeros. Rosa deseaba ser tomada en serio. Sin embargo, cada vez que alguien interrumpía su voz, ella se callaba. Cada vez que debía presentar una idea, empezaba con quizá esto no sirva. Cada vez que lograba algo, lo minimizaba. La realidad le reflejaba la misma instrucción que ella enviaba: no me tomen demasiado en serio. Un día decidió cambiar pequeñas señales. No empezó gritando. Empezó dejando de disculparse por hablar. Empezó terminando sus frases. Empezó nombrando sus logros con serenidad. Empezó diciendo: tengo una propuesta. No, perdón, tal vez es una tontería. El espejo cambió gradualmente. Alterar la realidad implica cambiar las instrucciones que emites con hábitos pequeños. Pregúntate, ¿qué estoy enseñando al mundo sobre cómo tratarme? No respondas desde culpa. Responde desde responsabilidad. Si enseñas disponibilidad infinita, recibirás demandas infinitas. Si enseñas que tu tiempo no importa, otros lo ocuparán sin cuidado. Si enseñas que tu voz duda de sí misma, otros dudarán también. Si enseñas que tu trabajo tiene valor, algunos se irán, pero otros se alinearán. Repite, la realidad refleja mis instrucciones repetidas. Hoy cambio la señal desde mis actos, mi lenguaje y mi presencia. Rosa no obligó al mundo a respetarla. Dejó de colaborar con su propia disminución. Y ese cambio fue suficiente para empezar a mover el espejo. Capítulo 21. El ritual de la versión futura. Cada noche, antes de dormir, Ernesto visitaba mentalmente a su versión futura.
No la imaginaba como una fantasía perfecta, sino como un hombre sereno, fuerte, disciplinado y libre. Se sentaba frente a él en una habitación iluminada por una vela. Al principio le preguntaba, ¿cómo llegaste allí? La versión futura siempre respondía, dejé de traicionarme en cosas pequeñas. Esa respuesta lo incomodaba. Ernesto esperaba secretos grandiosos, pero su futuro le hablaba de dormir a tiempo, cumplir promesas, ahorrar poco a poco, estudiar, decir no, cuidar el cuerpo, terminar tareas, pedir perdón, dejar de postergar. La realidad se altera menos por explosiones ocasionales de motivación y más por microlealtades repetidas. El subestimado despierto no espera sentirse poderoso para actuar. Actúa de maneras pequeñas que prueban a su mente que una versión nueva está al mando. Cada promesa cumplida, aunque parezca mínima, debilita la identidad antigua. Haz el ritual de la versión futura durante 7 noches. Cierra los ojos e imagina a tu yo de 3 años adelante, alguien que ya no vive bajo la sombra de la subestimación. Pregúntale, ¿qué debo dejar de hacer? ¿Qué debo empezar a practicar? ¿Qué cosa pequeña cambiaría mi dirección si la repito? Escribe las respuestas. Luego elige una sola acción para el día siguiente. Repite, mi versión futura no nace de promesas grandes, sino de lealtades pequeñas. Hoy actúo como puente hacia ella. Ernesto descubrió que la grandeza no siempre empieza con un salto. A veces empieza con lavarse la cara, abrir el cuaderno y cumplir una promesa que nadie más verá. Capítulo 22. La fuerza de caminar sin aplauso. Hay un tramo del camino donde nadie aplaude. Ya no eres quien eras, pero todavía no se ve quién estás llegando a ser. Este tramo es peligroso porque la mente busca confirmación. Si nadie nota tu cambio, puedes pensar que no está ocurriendo. Si nadie celebra tu esfuerzo, puedes abandonar. Alicia vivió ese tramo. Estaba estudiando, sanando, entrenando, ordenando su vida. Pero desde afuera parecía igual. Nadie veía las batallas que ganaba en privado. Una noche casi se rindió. Entonces escribió en su pared, la raíz no recibe aplauso, pero sostiene el árbol. Esa frase la acompañó durante meses. Los subestimados necesitan aprender a caminar sin aplauso, porque muchas veces su transformación empieza lejos del escenario. Si dependes de reconocimiento inmediato, abandonarás en la fase raíz, pero si comprendes que lo invisible precede a lo visible, podrás sostener el proceso. Haz una lista de avances que nadie ve. Tal vez ahora reaccionas menos, tal vez te hablas mejor, tal vez estás aprendiendo, tal vez estás ahorrando poco, tal vez estás dejando una adicción, tal vez estás poniendo límites, tal vez estás volviendo a creer. Cada avance invisible cuenta. Repite, la raíz también es progreso. Aunque nadie aplauda, estoy creciendo. Alicia no necesitó que todos vieran su raíz. Con el tiempo, el árbol habló, y quienes solo creen en frutos nunca entenderán la paciencia sagrada de las raíces. Capítulo 23. La palabra que rompe el hechizo. Durante años, Pablo decía, yo soy así. Lo decía para justificar su miedo, su desorden, su silencio, su impulsividad. Yo soy así parecía identidad, pero era una cárcel. Un día escuchó a un maestro decir, ten cuidado con lo que pones después de yo soy, porque tu vida intentará obedecerlo. Pablo empezó a notar sus hechizos. Yo soy malo para hablar. Yo soy invisible. Yo soy pobre. Yo soy torpe. Yo soy el que siempre pierde. Un tristufol demasiado tarde. Yo soy difícil de amar. Cada frase era una orden. El poder prohibido requiere cambiar el lenguaje de identidad. No basta con decir frases positivas sin creerlas, pero sí puedes empezar usando palabras de transición, palabras que abren movimiento. En lugar de yo soy incapaz, di estoy aprendiendo capacidad. En lugar de yo soy invisible, di estoy recuperando mi presencia. En lugar de yo soy pobre, di estoy sanando mi relación con la abundancia. En lugar de yo soy débil, di
Estoy fortaleciendo mi carácter. Estas frases no niegan el proceso, lo abren. Haz un ayuno de identidad durante 3 días. Vigila lo que dices después de yo soy. Si aparece una definición que encierra, cámbiala por una frase de transformación. Repite: mis palabras no serán cadenas. Mi lenguaje abre caminos para mi nueva realidad. Pablo no cambió de vida en un día, pero dejó de maldecirse con naturalidad. Y cuando el lenguaje dejó de clavar la misma identidad al suelo, sus acciones comenzaron a moverse. Capítulo 24. La señal de los pequeños actos. Mucha gente espera un momento dramático para transformarse. Una revelación, una oportunidad inmensa, una señal celestial. Pero la realidad suele cambiar primero en actos pequeños. La persona que antes se callaba dice una frase. La que antes postergaba abre el documento. La que antes aceptaba todo dice no. La que antes se despreciaba descansa. Lidia quería reinventar su vida, pero se sentía abrumada. Entonces decidió hacer solo una cosa diaria que confirmara su nueva identidad. Un día ordenó su mesa. Otro día caminó 20 minutos. Otro día envió un mensaje profesional. Otro día leyó 5 páginas. Otro día rechazó una conversación que la drenaba. Eran actos pequeños, casi invisibles. Pero después de meses, su vida tenía otra forma. La realidad obedece a acumulaciones. El subestimado despierto no desprecia lo pequeño. Sabe que lo pequeño repetido abre portales. Una gota no rompe la piedra por fuerza, sino por constancia. Así también tus actos pequeños rompen la identidad antigua. Cada mañana pregunta: ¿cuál es el acto pequeño que hoy confirma mi poder? No elijas 10, elige 1, hazlo. Luego al final del día reconócelo. Repite: no necesito esperar una escena grande. Hoy altero mi realidad con un acto pequeño y verdadero. Lidia descubrió que la transformación no siempre se siente intensa. A veces se siente como cumplir, ordenar, respirar y volver a empezar. Pero lo que se repite con intención se convierte en destino. Capítulo 25. Cuando te ven tarde, llegará un momento en que algunas personas empezarán a verte. Tal vez después de años, tal vez cuando tu trabajo dé frutos, tal vez cuando tu voz sea más firme, tal vez cuando tu ausencia se note. Entonces aparecerá una prueba diferente. No perderte en el reconocimiento tardío. A Esteban le ocurrió. Quienes antes lo ignoraban comenzaron a buscarlo. Algunos lo elogiaban como si siempre hubieran creído en él. Al principio sintió satisfacción, luego sintió rabia. Quería recordarles cada vez que lo minimizaron, pero una noche comprendió que si usaba su nueva visibilidad para vivir discutiendo con el pasado, volvería a entregarle el centro. El regreso del subestimado no debe convertirse en teatro de resentimiento, debe convertirse en presencia. Cuando te vean tarde, no necesitas humillar, tampoco necesitas abrir la puerta a todos. Puedes reconocer con calma, elegir con discernimiento y seguir avanzando. El poder real no es que otros finalmente te vean. El poder real es que tú ya no dependas de eso para verte. Repite: si me ven tarde, caminaré con calma. No usaré mi crecimiento para vengarme, sino para sostener mi verdad. Esteban aprendió a recibir reconocimiento sin arrodillarse ante él. Agradecía lo genuino, ponía límites a lo interesado y seguía trabajando. Esa fue su victoria. No se volvió esclavo del aplauso que antes le faltó. Capítulo 26. La mesa que construiste. Durante años, Julia pidió lugar en mesas ajenas. Quería ser aceptada en círculos donde la toleraban a medias. Se esforzaba por encajar, por sonar correcta, por no incomodar. Pero siempre sentía que su silla podía ser retirada. Un día, después de una nueva exclusión, dejó de pedir lugar. No con odio, con claridad, decidió construir su propia mesa. Empezó un proyecto pequeño, invitó a personas alineadas, creó conversaciones donde su voz no tenía que encogerse. Al principio la mesa era humilde, pero era suya, y en esa mesa respiraba. Los subestimados alteran la realidad cuando dejan de mendigar pertenencia en espacios que exigen autoabandono. A veces tu destino no es ser aceptado en una mesa antigua.
es construir una nueva. Pregúntate, ¿dónde sigo pidiendo lugar a costa de mi verdad? ¿Qué mesa podría empezar a construir, aunque sea pequeña? Una comunidad, un proyecto, una marca, una familia elegida, una práctica, un espacio creativo, una nueva rutina. No necesitas empezar con grandeza. Empieza con una tabla y una silla. Empieza con una conversación honesta. Empieza con una página. Empieza con una invitación correcta. Repite. No nací solo para pedir lugar. También puedo construir mesa. Julia descubrió que cuando construyes tu mesa, no todos vendrán, pero quienes lleguen no necesitarán que te hagas pequeño para sentarse contigo. Capítulo 27. La compasión por la versión que sobrevivió. En el camino de transformación, muchos cometen un error cruel. Odian a su versión antigua, la llaman débil, tonta, ingenua, cobarde. Pero esa versión, con todos sus límites, sobrevivió lo suficiente para traerte hasta aquí. Marta se avergonzaba de la mujer que había sido, la que rogó amor, la que aceptó menos, la que cayó, la que tuvo miedo, hasta que un día escribió una carta a esa versión. Al principio quería reprocharle, pero al recordar todo lo que había vivido, sintió ternura. Esa versión no era su enemiga, era una parte herida tratando de no romperse. La realidad se altera con más profundidad cuando la transformación no nace del odio a ti mismo, sino de la compasión. Si intentas crecer despreciando a quien fuiste, tu crecimiento tendrá violencia interna. Pero si honras a quien sobrevivió, puedes avanzar con integración. Di a tu versión pasada: gracias por traerme hasta aquí. Ya no tienes que dirigir desde el miedo. Ahora yo continúo con más conciencia. Haz este ritual. Busca una foto antigua o imagina tu rostro en una etapa difícil. Míralo con compasión. No justifiques todo. No niegues errores. Solo reconoce. Hiciste lo que pudiste con lo que sabías, sentías y tenías. Repite. No necesito odiar mi pasado para superarlo. Integro mi historia y recupero mi poder. Marta dejó de arrastrar vergüenza. Empezó a caminar con una fuerza más suave y más completa, y esa fuerza, al no estar dividida contra sí misma, se volvió más estable. Capítulo 28. El día que tu energía deja de pedir perdón. Hay un momento sagrado en la vida del subestimado. No siempre llega con ruido. A veces ocurre una mañana común, mientras prepara café, camina por la calle o se mira al espejo. De pronto siente algo distinto. Ya no quiere pedir perdón por existir, no por hablar, no por querer más, no por poner límites, no por ser diferente, no por tener ambición, no por necesitar descanso, no por cambiar, no por irse de lugares donde se marchita. Ese momento le llegó a Natalia después de años intentando agradar. Había pedido perdón por ocupar tiempo, por hacer preguntas, por expresar necesidades, por no cumplir expectativas ajenas. Un día, antes de enviar un mensaje, borró la palabra perdón del inicio. No había hecho nada malo, solo necesitaba hablar con claridad. Ese pequeño gesto alteró algo dentro de ella. Pedir disculpas cuando has dañado es noble. Pedir perdón por existir es programación de pequeñez. Los subestimados suelen disculparse por su presencia porque aprendieron que ocupaban demasiado o no valían suficiente. Pero tu energía cambia cuando dejas de entrar al mundo como si fueras una molestia. Practica observar tus disculpas. ¿Son necesarias o automáticas? Cuando no sean necesarias, cambia perdón por gracias. En lugar de perdón por pedir esto, di gracias por escuchar esta solicitud. En lugar de perdón por molestar, di gracias por tu tiempo. En lugar de perdón, tengo una idea. Di, tengo una idea para compartir. Repite, no me disculpo por ocupar mi lugar. Hablo con respeto, pero sin disminuir mi existencia. Natalia no se volvió dura, se volvió clara, y la claridad es una de las formas más elegantes del poder. Capítulo 29. El poder de bendecir sin regresar. A veces parte de alterar tu realidad consiste en dejar atrás personas, lugares o versiones sin odio. Bendecir no significa permitir que vuelvan a herirte. Significa soltar el vínculo energético que te mantiene discutiendo con ellos por dentro.
Hugo pasó años imaginando conversaciones con quienes lo habían subestimado. En su mente les explicaba, les reclamaba, les demostraba. Aunque ya no estaban en su vida, seguían ocupando habitaciones internas. Un día se cansó, encendió una vela y dijo en voz baja: «Les devuelvo sus opiniones. Recupero mi destino». No sintió paz inmediata, pero sintió espacio. Bendecir sin regresar es un arte elevado. Puedes desear que alguien aprenda, sane o encuentre luz sin volver a abrirle la puerta de tu intimidad. Puedes soltar resentimiento sin negar límites. Puedes perdonar energéticamente sin reconciliarte físicamente. No todas las historias necesitan segunda entrada. Haz este ritual si lo necesitas. Escribe los nombres o situaciones que todavía ocupan tu mente. Al lado de cada uno escribe: «Te devuelvo lo tuyo, recupero lo mío». Luego respira y visualiza que retiras hilos de energía de esas escenas. Di: «No necesito odiarte para dejarte atrás. No necesito volver para estar en paz. Bendigo, suelto y continúo». Hugo dejó de gastar tanta energía en tribunales imaginarios. Esa energía volvió a su cuerpo, a sus proyectos, a su presente, y cuando la energía regresa al presente, la realidad tiene más materia para cambiar. Capítulo 30. El sello final de los subestimados. El poder prohibido de los subestimados no es resentimiento, no es superioridad, no es una fantasía donde todos los que dudaron caen de rodillas. El poder verdadero es más silencioso y más profundo. Es la capacidad de no aceptar como identidad la ceguera de otros. Es la capacidad de convertir la herida en dirección. Es la capacidad de construir sin aplauso. Es la capacidad de observar patrones invisibles. Es la capacidad de proteger semillas. Es la capacidad de no reaccionar a cada provocación. Es la capacidad de elegirte después de años de esperar ser elegido. Es la capacidad de caminar con una corona invisible. Es la capacidad de hablarte con una voz nueva. Es la capacidad de alterar tu realidad desde hábitos, límites, lenguaje, visión y presencia. El subestimado despierto no necesita destruir el mundo antiguo. Simplemente deja de obedecerlo. Cada mañana, antes de entrar al ruido del día, repite: «Fui subestimado, pero no definido. Fui ignorado, pero no borrado. Fui herido, pero no terminado. Hoy camino como alguien que recuperó su poder». Luego haz una acción que confirme esa declaración. Una sola, pero real. Habla con claridad. Estudia, ordena, crea, respira, pon un límite. Envía una propuesta. Recupera una idea. Cuida tu cuerpo. Termina algo. Suelta una conversación mental. Reescribe una frase interna. Cada acto es un voto por una realidad nueva. Con el tiempo, notarás señales. Personas que antes no te escuchaban quizá ya no tendrán el mismo acceso. Oportunidades que antes no veías aparecerán. Tu cuerpo se sentirá menos inclinado a encogerse. Tu voz saldrá con menos culpa. Tus decisiones tendrán otro peso. No porque el mundo haya cambiado primero, sino porque tú dejaste de emitir la misma instrucción. Ese es el sello. Cuando la identidad cambia, la realidad pierde permiso para repetirse igual. El mundo no vio tu entrenamiento secreto. Ahora comprendes el misterio. Todas las veces que te subestimaron pudieron haberte encerrado, pero también pudieron entrenarte. Cada silencio pudo enseñarte observación. Cada rechazo pudo enseñarte dirección. Cada burla pudo darte combustible. Cada etapa de soledad pudo convertirse en laboratorio. Cada herida pudo guardar energía esperando ser recuperada. No se trata de agradecer el daño como si no hubiera dolido. Dolió, tal vez mucho, tal vez más de lo que otros imaginan. Pero tu dolor no tiene por qué ser el autor final de tu vida. Puede convertirse en tinta, en mapa, en fuego, en límite, en oración, en obra, en movimiento. El poder prohibido de los subestimados aparece cuando dejan de vivir esperando que quienes los hirieron les devuelvan el valor. Nadie puede devolverte un valor que nunca dejó de estar en ti. Solo pueden haberte convencido de no verlo. Y si una mentira fue aprendida, una verdad puede ser recordada. Recuerda esto.
No eras débil por haber callado. Quizá estabas sobreviviendo. No eras invisible por no ser reconocido. Quizá estabas siendo formado fuera del ruido. No eras incapaz por haber fallado. Quizá estabas aprendiendo el costo real de tu visión. No eras menos por no encajar. Quizá tu forma no pertenecía a moldes pequeños. A partir de hoy, no uses la subestimación como identidad. Úsala como combustible refinado. No para vengarte, sino para elevarte. No para endurecerte, sino para volverte claro. No para despreciar a otros, sino para dejar de despreciarte a ti. No para gritar poder, sino para encarnarlo. La realidad comienza a alterarse cuando dejas de repetir los gestos de la versión que fue herida. Cuando ya no pides perdón por ocupar espacio. Cuando ya no explicas tu sueño a quienes no saben cuidar semillas. Cuando ya no reaccionas a cada provocación. Cuando ya no llamas destino a una opinión antigua. Cuando ya no confundes rechazo con sentencia. Cuando ya no esperas aplauso para crecer. Cuando ya no te miras con ojos prestados. Entonces algo se mueve. Tu presencia cambia. Tu lenguaje cambia. Tus decisiones cambian. Tus límites cambian. Tus oportunidades cambian. Tu realidad empieza a reorganizarse alrededor de una nueva instrucción. Esta noche, antes de dormir, coloca una mano sobre tu pecho y repite lentamente: mi poder estaba oculto, no perdido. Lo que otros no vieron, yo lo recupero. Lo que intentó romperme, ahora me despierta. Ya no vivo bajo la definición de quienes no supieron mirarme. Soy presencia, soy dirección, soy fuego silencioso, soy realidad en transformación. Respira. Permite que estas palabras bajen más allá de la mente, hacia ese lugar profundo donde se escriben las verdaderas decisiones. Y cuando despiertes mañana, no busques probarle nada al mundo. Solo da el primer paso como alguien que recuerda, porque el mundo quizá no vio tu entrenamiento secreto, pero la realidad sí. Y ahora empezará a responder.